La sombra del erizo del coloso capítulo 11 y 12 capítulo 11. Basaran después de enterarse de cómo Gerald Robotnik había conseguido un puesto a bordo de la colonia espacial Ark, Shadow había sido transportado hacia adelante en el tiempo aproximadamente una semana y media. Los tres Robotniks viajaban a las instalaciones espaciales de Gun para tomar un transbordador al espacio y llegar a la estación, donde pasarían el resto de sus vidas. Gerald fue lo suficientemente generoso como para poner su mansión a la venta y dársela a quienes necesitaban un hogar antes de irse. No la va a necesitar en el lugar al que va. Una vez que lleguen al Ark, no habrá vuelta atrás. El dinero que recibió por ella lo utilizó para comprar equipo de laboratorio para utilizar en su investigación para curar a María. María e Ivo estaban muy emocionados por ir al espacio. El sueño de todo niño era salir de la Tierra y ver cómo es desde la órbita. Y están a punto de hacer realidad ese sueño. Ivo se preguntó cómo se sentirían los demás niños de su escuela cuando se enteraran de ello. Esperaba que se sintieran llenos de celos. Pero cuando llegaron al puerto espacial, se encontraron con un pequeño inconveniente que Gerald no previó. El actual comandante de Gun, antes de aquel con el que Shadow se encontraría años después durante la invasión de Black Arms, acababa de informar al profesor que solo se le permitía llevar consigo a un miembro de la familia, no dos. No puedes hablar en serio. Lo siento, profesor, pero son las reglas, respondió el comandante con pesar. El transbordador tiene un espacio limitado. La mayor parte está ocupada por el personal que ha asignado a su equipo de investigación. Solo hay espacio suficiente para usted y uno de sus nietos. Me temo que tendrá que dejar atrás a su nieto. ¿Cómo te atreves? Ivo se puso de pie y miró al comandante con ira. Tengo tanto derecho a ir al Ark como cualquiera de esos patéticos científicos que contrató el abuelo. ¿Sabes quién soy? Soy Ivo Robotnik. Algún día seré un gran científico como mi abuelo. Ivo, ya basta, lo interrumpió Gerald antes de que pudiera empeorar las cosas. Pero abuelo, no me respondas. Hace una pausa momentánea para calmarse y no gritarle a su nieto. ¿Pueden tú y María darme un poco de espacio para hablar a solas con el comandante, por favor? Pregunta con calma. El joven Ivo quiso protestar, pero se contuvo ante su abuelo idolatrado. Tomó la mano de María y la arrastró lejos de la entrada de la instalación. Shadow continuó observándolos mientras Gerald intentaba persuadir al comandante para que lo dejara traer a Ivo también. Esos idiotas. Qué descaro el de ellos. Dicen que no puedo ir con ustedes al Arca. Ese lugar es un paraíso para los hombres de ciencia como yo. Un lugar libre de gobiernos corruptos y simios primitivos. Empezó a hablar consigo mismo, olvidándose por completo de María, cuya mano todavía estaba entrelazada con la suya. No te enojes, Julián, dijo María mirándolo con ojos tristes, de cachorrito. El abuelo no te dejará atrás como lo hizo la tía Berta. Shadow no pudo evitar sonreír en respuesta a los intentos de María de encantar al joven Eggman con su ternura. Ella solía hacerle lo mismo en el Ark cada vez que intentaba convencerlo de algo que normalmente no haría. Pero como tiene 3 años, es mucho más efectivo. Simplemente no podía decirle que no a María sin importar cuánto lo intentara. Pero no importa lo que le diga a su prima, Shadow ya sabe lo que pasará. Gerald se acercará a ellos después de terminar su conversación con el comandante y le dirá a Ivo que no irá con ellos. Tal como lo había previsto, el joven Eggman no estaba contento con la noticia y comenzó a atacar a su abuelo y al comandante de Gun. Esto solo hizo que la partida fuera mucho más difícil para María. Lo siento mucho, Ivo. Hice todo lo posible para convencerlos, pero no hay nada que podamos hacer. Traerte aquí significaría poner en riesgo la vida de María. Los mejores especialistas del mundo están a bordo de esa nave. Necesito su ayuda si queremos descubrir una cura, trató de explicarse Gerald, esperando que su nieto entrara en razón. Pero yo también soy un científico. Ivo alzó la voz. Una vez me dijiste que mi genio está a la par del tuyo. ¿Por qué no puedes simplemente reemplazar a uno de esos científicos menos calificados por mí? Yo también puedo ayudar a curar a María. ¿Crees que quiero que sucumba a su enfermedad? No, respondió Gerald con calma. Pero por muy talentoso que seas, todavía eres solo un niño. Tienes muchos años por delante para adaptarte y ampliar tus conocimientos. Lo que necesito ahora es una oportunidad para salvar la única parte que me queda de mi hijo. No robots conscientes. Esa última declaración molestó a Ivo. Estaba diciendo que la inteligencia de Ivo no era lo suficientemente buena como para ayudar a salvar a María. ¿Cómo podía pensar tan mal de él? Su propio nieto.
Gerald comenzó a arrepentirse inmediatamente de sus palabras al ver cómo afectaban a su nieto. Intentó disculparse, pero el comandante lo interrumpió bruscamente y les dijo que el transbordador con destino al Ark estaba listo para despegar y que debían subir a bordo de inmediato. Sin mucho tiempo libre, Gerald intentó abrazar a Ivo, pero él lo apartó con resentimiento. Detrás de sus anteojos, podía ver que se le estaban formando lágrimas bajo los ojos, aunque se esforzaba por ocultarlo. Olvídate de mí. Vete. Sube al arca. Salva a María. Me has dejado claro que tendrás más posibilidades de hacerlo sin mi ayuda, le gritó Ivo con veneno. Nadie se ha preocupado por mí. Ni mi madre ni mi padre. Me abandonaron porque no les gustaba la idea de criar a un niño que era más inteligente que ellos. Y ahora tú también me estás abandonando. Está bien. No te necesito. No necesito a nadie. Ivo intentó darse la vuelta y salir corriendo por la puerta principal, pero tropezó accidentalmente con la alfombra y se cayó. Y para colmo de males, incluso se golpeó la cabeza contra las puertas giratorias de vidrio al caer. María suelta la mano de su abuelo y corre a ayudar a su primo. Julián, ¿estás bien? Puso sus manos sobre su espalda, pero Ivo la ignoró. Shadow intentó intervenir por un impulso instintivo de protegerla, pero lo único que logró fue que sus manos pasaran a través de ellas. No me toques. Le gritó. Todo esto es culpa tuya. Si no hubieras heredado esa estúpida enfermedad, no estaríamos aquí. Ahora mismo estaríamos en casa, sentados junto a una cálida hoguera. El tono de su voz cambió lentamente de la ira a la tristeza. Vete, María. Ve con el abuelo para que te curen. Pero recuerda que no estaré aquí si vuelves. Ivo la mira con lágrimas en el rostro. María también estaba llorando por toda esta terrible experiencia. Le rompía el corazón ver a su primo en ese estado. Era mayor e inteligente, lo suficiente como para saber que él no había tenido los momentos más felices de su infancia como ella. Sabía que él siempre había estado celoso de ella por eso, aunque nunca lo demostrara. Aunque nunca conoció a sus padres, sí sabía que la amaban más que a la vida misma. Pero los padres de Ivo no querían tener nada que ver con él. Lo odiaban solo por ser inteligente. Algo que él no podía evitar. Gerald toma la mano de María y la aleja suavemente del envidioso Ivo. Era hora de partir hacia el arca y dejar atrás todo, y a todos en la tierra. Sabiendo que sería la última vez que se verían, Gerald hizo un último intento de abrazar a su nieto, que estaba en el suelo, llorando a mares. Lamento que hayamos llegado a este punto, Ivo, no sé cuándo, pero algún día volveremos a buscarte. Sigues siendo parte de esta familia y siempre te amaremos. Ivo se limitó a resoplar y se alejó de él, incapaz de soportar mirar a su familia a los ojos. Gerald tomó eso como una señal de que debía irse antes de que las cosas empeoraran. Adiós, Ivo. Te extrañaremos. Con esas últimas palabras dichas, Gerald toma a María y la lleva hacia el interior de las instalaciones, siguiendo al comandante. María miró por encima del hombro de Gerald y le devolvió el saludo a su prima con una mirada de culpa reflejada en su inocente rostro. Ivo solo mira hacia atrás durante unos minutos y, vacilante, les devuelve el saludo. A pesar de su rabia hacia ellos dos por haberlo abandonado, sabe en el fondo que puede que no los vuelva a ver durante mucho tiempo. Ni siquiera él fue lo suficientemente cruel como para fingir que ya no existían para él. Cuando ambos finalmente desaparecen de la vista, Ivo es escoltado fuera de la instalación espacial por dos guardias de GUM. Él, enojado, libera sus brazos de su agarre y sale por las puertas giratorias. No necesitaba que nadie lo cuidara. Una vez afuera, Ivo, lleno de ira, desahogó su frustración gritando al cielo. Se agarró la cabeza con fuerza y se tiró del pelo. Lo hizo con tanta fuerza que, sin querer, arrancó varios mechones de pelo, lo que le hizo gritar de dolor. Ahora Shadow puede ver que llevó al joven Ivo Robotnik a convertirse en el científico loco Dr. Eggman, así como también como terminó calvo. Incluso él puede admitir que fue difícil de ver. Casi lo hizo sentir pena por el doctor. Continuó observando cómo Ivo se desplomaba de rodillas y se regodeaba en la autocompasión. Los mechones de pelo que se había arrancado accidentalmente todavía descansaban en las palmas de sus manos. ¿Él cree que no soy lo suficientemente bueno para el Ark? Comenzó a monologar para sí mismo. ¿Cree que no puedo lograr mucho con mi inteligencia? Se lo demostraré. Se lo demostraré a todos. Usaré mi genio para apoderarme del mundo entero con un ejército de máquinas. Los robots siempre son mejores que las personas. Siempre hacen lo que se les dice. Siguen su programación. Nunca me juzgan. Y lo mejor de todo, siempre están ahí para mí.
Ivo se levanta y mira fijamente las instalaciones espaciales de Gun. Se ajusta las gafas y se arregla la ropa, quitándose la suciedad. A partir de hoy, el mundo me conocerá como el Dr. Ivo Robotnik. El científico más grande del mundo. Tal vez entonces mi abuelo me reconozca. Por fin lo superaré y recrearé el mundo a mi imagen. Jojojojojojo. Después de presenciar con sus propios ojos el nacimiento del Dr. Eggman, Shadow se encuentra de repente de pie junto a una ventana con una vista completa de la Tierra desde una órbita rodeada de espacio. La transición de un lugar a otro ocurrió más rápido de lo que podía parpadear, lo que le dio unos momentos para que su cerebro procesara lo que acababa de suceder. Echa un vistazo rápido a su alrededor y rápidamente se da cuenta de dónde está. Estoy, de nuevo a bordo del Ark. Se toma un momento para reencontrarse con la estación que le sirvió de hogar y lugar de nacimiento. Su mano se desliza suavemente por las paredes metálicas del pasillo en el que se encontraba. Incluso a través de sus guantes, se sentía frío y suave al tacto y muy real. Se preguntó por qué era capaz de tocar superficies pero no personas u objetos. Se suponía que esto sería una recreación de los recuerdos de María. Puede entender el piso porque le impide atravesarlo. Antes de que pudiera ahondar más en la física que se escondía detrás de este mundo inventado, vio a Gerald y a su equipo de científicos salir del transbordador y entrar en el Ark a través de la esclusa de aire. El profesor llevaba a María en su espalda. Ella se quedó dormida durante el viaje. Shadow se acercó a ellos y se paró cerca de los controles de la esclusa de aire para ver bien lo que sucedería a continuación. Gerald sacude suavemente a María, intentando despertarla. María, es hora de despertar, dijo suavemente. María se agitó en sueños hasta que finalmente despertó. Se frotó los ojos con sus pequeñas manos hasta que estos lograron acostumbrarse a la intensidad de las luces de la estación. «Abuelo. ¿Dónde estamos?», dijo entre bostezos. Echa un vistazo afuera, la animó. La hace girar para que quede de frente a la ventana y le muestra la inmensidad del espacio exterior. La sola visión de eso sacó a María de su estado de insomnio y la despertó por completo. No podía creer lo que veía. «Dios mío. Estamos en el espacio», afirmó emocionada. «Sí, lo somos, querida», respondió Gerald con la misma alegría, sin apartar la vista de la Tierra. De pie sobre la Tierra, viéndola girar sobre su eje. Es uno de los lugares más aterradores que la gente pueda imaginar. El más maravilloso para los demás. Un lugar que realmente no hemos visitado más allá de la órbita baja de la Tierra durante más de 30 años. Esto es el espacio. Y aquí es donde pasaremos nuestras vidas hasta que curemos tu enfermedad. Gerald comenzó a explicar cómo funciona el Ark. La estación tenía su propia gravedad artificial, igual a la de la Tierra, por lo que no tenían que preocuparse de que sus cuerpos sufrieran daños importantes debido a la falta de gravedad. También tenía un generador de oxígeno autosuficiente que toma el dióxido de carbono exhalado y lo recicla como oxígeno fresco para que pudieran seguir respirando durante años. Para él era fascinante ver hasta dónde había llegado la humanidad en materia de exploración espacial y tecnología para crear una estación espacial como esta. Pero la mente de María estaba en otra parte, algo que Gerald captó solo a mitad de su explicación. Algo la estaba molestando y él tenía una vaga idea de qué podía ser. «Sé cómo te sientes, María. Yo también extraño a Ivo. No es justo que Gun nos haya obligado a dejarlo atrás». «Nunca lo había visto tan enfadado», dijo María en voz baja. Miró a su abuelo. «¿Por qué no nos permitieron llevárnoslo con nosotros?» «¿Escuchaste lo que dijo el comandante? No había suficiente espacio para todos nosotros. Ojalá las cosas fueran diferentes, de verdad. Pero hemos llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás ahora», explicó Gerald lo mejor que pudo. «Lo sé, pero ahora nos odia», respondió con pesar. «No, María. Está enfadado. Tiene todo el derecho a estarlo». Se da la vuelta para mirarla a los ojos mientras le explica el motivo de la ira de su prima. «Tu tía Berta y su despreciable marido lo abandonaron cuando desarrolló una inteligencia superior a una edad tan temprana. Berta me dijo que solo quería un hijo normal, no uno que le señalara todos sus defectos. En el momento en que lo dejó en mi puerta, dejó de ser mi hija. Le dije que nunca más se dejara ver por mi lado y que no se molestara en volver si decidía tomar conciencia y volver por él. Ella tomó su decisión. No merece una segunda oportunidad con él». «¿Qué le pasó a la tía Berta?», preguntó con curiosidad. «¿Quién sabe? Lo último que le dije fue que se fuera y no volviera nunca más. Esa fue la única vez que me escuchó.
Entre ella y tu padre, ella siempre fue la traviesa. María aparta la mirada de su abuelo y dirige su atención hacia el vacío del espacio. Algo en él la tranquilizaba y le producía paz. Necesitaba un tiempo para procesar todo lo que acababa de oír. Nunca conoció a su tía y a su tío, pero siempre le gustó creer que en el fondo eran buenas personas. Pero la dura realidad del tipo de padres que tienen hizo añicos esa fantasía. Shadow se sitúa junto al profesor y coloca su mano sobre la pequeña y delicada cabeza de María. Aunque nunca podría tocarla físicamente, no le importaba. Quería estar allí para ella incluso si ella no podía verlo. Todo estará bien, nieta mía, le aseguró Gerald. Este es un nuevo comienzo para nosotros. Juntos enfrentaremos cualquier desafío que se nos presente. Y no descansaré hasta que te liberes de la maldición de tu madre. Tienes razón, María, dijo Shadow, aunque nadie más lo escuchó. Eres lo suficientemente fuerte para luchar contra esta enfermedad. Puede que mi sangre sea lo que te cure al final, pero fuiste lo suficientemente fuerte para resistir hasta mi creación. Pase lo que pase, el profesor estará ahí para ti cuando yo no esté. De repente, toda la habitación comienza a iluminarse a su alrededor. Su tiempo en este capítulo de la historia de María había llegado a su fin. Era hora de que despertara en el mundo real y continuara su búsqueda para matar a los 16 colosos. Hasta pronto, María, dijo mientras lo arrastraban voluntariamente hacia la luz. Las orejas de María se mueven nerviosamente, lo que la obliga a mirar hacia atrás. Tenía una sensación extraña en ese momento. Una sensación que no pudo evitar preguntarse qué era. ¿Está todo bien, María? Preguntó Gerald preocupado. Creí haber oído a alguien decir mi nombre. Gerald miró a su alrededor, pero no pudo encontrar ni una sola alma en el pasillo en el que se encontraban. Estaban completamente solos. No se podía ver ni oír a nadie en su radio de acción. No hay nadie aquí excepto nosotros. Oh. Podría haber jurado que, no importa. No es nada. Creo que todavía estoy cansado del viaje. Entonces, busquemos nuestro alojamiento y descansemos. Lo necesitaré para que mi cerebro funcione a pleno rendimiento mañana. A primera hora de la mañana, mi equipo y yo empezaremos a trabajar para encontrar una cura, anunció. Shadow se revuelve en el sueño mientras las 8 sombras lo observan desde arriba. La estatua de Kuromori explota en pequeños pedazos de escombros y polvo. Ha llegado a la mitad del ritual. Solo necesitaba matar a 8 colosai más para completar el ritual. Docenas de flechas estaban esparcidas a su alrededor. María, murmuró en sueños mientras comenzaba a recuperar la conciencia. Las sombras desaparecieron rápidamente en el suelo, impidiendo que el erizo negro las volviera a ver. Sus ojos parpadearon mientras recuperaba la fuerza para volver a ponerse de pie. Sentía como si su cuerpo se estuviera debilitando hasta el punto en que la simple noción de ponerse de pie se estaba volviendo difícil. Es como si se estuviera convirtiendo en un anciano. Luego recuerda el arco y el carcaj de flechas que recogió durante su batalla con Kuromori. Casi había olvidado que los tenía. Los tomó para que actuaran como sustituto de su habilidad de lanza del caos que había perdido. Tiene poca experiencia con este tipo de arma. La única vez que usó una fue durante los Juegos Olímpicos en los que él y sus amigos compitieron contra Mario y sus amigos. Pero no debería tener ninguna dificultad para disparar una flecha. No puede ser diferente a disparar un arma, pensó. Una vez que ha recogido las flechas y las ha vuelto a colocar en el carcaj que lleva a la espalda, se acerca al altar donde el cuerpo de erizo de María permanece perfectamente inmóvil todo este tiempo. Vuelve a colocar la espada en su vaina antes de llegar a lo alto de los escalones y examinarla. La esmeralda blanca del caos sigue preservando su nuevo cuerpo de forma segura dentro de sus manos enguantadas sin vida. Ahora podía tocarla como era debido. Su pelaje estaba frío al tacto, pero eso no lo detuvo. Después de ver lo que había pasado en el último flashback, Shadow quería estar allí para ella. Quería pasar el mayor tiempo posible con ella antes de completar el hechizo prohibido y sacrificar su propia vida para salvarla de ella. Parecías preocupado, Sombra, los interrumpió Dormin. Deberías estar contento. Tu ritual está a medio camino de completarse. Solo quedan 8 colosos. Y he perdido la mitad de mi fuerza en el proceso, respondió Sombra. Luego intenta realizar un giro para demostrar aún más su punto, pero, tal como esperaba, ya no puede hacerlo. Otra de sus habilidades distintivas se perdió debido al hechizo. Dijiste que darías tu vida para rescatar el alma de esta doncella. ¿Estás pensando en ello otra vez? Jamás. Sombra alzó la voz hacia el techo descubierto. Nada me impedirá completar este hechizo.
Como dijiste, estoy a medio camino. Renunciar ahora no tendría sentido. Habría sacrificado mis poderes por nada. Dormin admiraba la determinación de la forma de vida suprema. Todos los equidnas del clan Coloso compartían esa hazaña. Aunque al final no les sirvió de nada. Su civilización ha caído y el legado que dejaron aquí se ha perdido en el tiempo. Dudan que alguien crea siquiera que hayan existido. Tu próximo enemigo es, la tierra donde nunca crecen árboles, duerme en el lecho seco de un lago, un duro despertar. Sombra asintió en reconocimiento y comenzó a caminar una vez más, pero no sin antes darle una última mirada a María, quitando las hojas y la suciedad de su vestido azul y sacando ramitas de sus largos mechones dorados. Baja las escaleras hacia los campos de hierba exteriores. Allí encuentra a Agro pastando en paz. Sombra decidió esperar hasta que estuviera satisfecha con el estómago lleno. La necesitará con todas sus fuerzas para la segunda mitad de su viaje. Con el estómago lleno de hierba y agua, Argo trotó hasta el erizo negro y se dio la vuelta para permitirle montarla una vez más. No es que necesitara su permiso. La luz de la espada los guió de regreso hacia el sur del santuario donde se encontraba el puente que conducía a la salida de las tierras prohibidas. Los dos habían pasado por ese puente tantas veces que ninguno podía recordar cuánto habían visto al mismo coloso cuadrado muerto. Shadow incluso aprovechó esta oportunidad para hacer un segundo intento de conseguir las dos últimas colas de salamandra plateada que necesitaba para terminar de preparar los otros dos elixires. Ahora tiene las tres para usarlas en cualquier momento en que necesite desesperadamente un aumento de resistencia. Agro corrió por vastos campos abiertos de hierba, disfrutando de la sensación del sol en su cuerpo y del viento en su melena. Pero eso cambió pronto cuando sintió que la textura del suelo cambiaba de suave hierba verde a suelo de piedra agrietada. El sol también estaba oscurecido por espesas nubes de color gris oscuro. Los rayos del sol todavía brillaban a través de ellos lo suficiente como para seguir apuntándolos en la dirección del siguiente coloso, que se conocía como Basaran, escrito debajo de su estatua. Este cambio drástico en el clima obligó a Agro a detenerse justo al final de un pequeño puente que cruzaba hacia un vasto lecho de lago vacío, brumoso y seco. Había formaciones rocosas en la distancia, pero apenas eran visibles entre todo el polvo y la niebla que cubrían el área. Incluso Sombra tenía problemas para verlas, y tiene muy buena vista. Tal vez era otro aspecto de sí mismo que se había debilitado drásticamente. ¿Por qué te detienes? ¿El próximo coloso está justo frente a nosotros?, preguntó Shadow, molesto por su vacilación. Agro respondió con un relincho asustado y comenzó a alejarse lentamente del puente. Shadow la detuvo tirándole suavemente de la melena. No estaba tratando de lastimarla, sino de llamar su atención. ¿Tienes miedo de lo que hay ahí dentro, no? Agro asintió en respuesta, confirmando sus sospechas. Desde su perspectiva, todo lo que veía era un páramo estéril sin vida. Shadow puede entenderlo. Supuso que toda esta zona alguna vez estuvo llena de agua y vida. Pero luego, el ascenso inicial de Dormin hizo que la tierra se deformara. El agua debe haberse drenado a través de las enormes grietas abiertas a ambos lados del puente en el que estaban parados. A Shadow se le ocurrió que esta era la primera vez que Agro se encontraba con un coloso. Hasta ahora, solo lo había llevado a sus lugares ocultos, que generalmente eran templos antiguos y en ruinas o lagos de agua. Pero este estará al descubierto esperando su llegada. Solo despertando al poder que emana de la espada sagrada. Ahora comprende su miedo. Allí no hay nada más que el coloso. Entiendo que tengas miedo de enfrentarlo. Pero no hay ningún lugar donde pueda esconderme allí. Sin mi velocidad, no podré escapar de sus explosiones de energía. Normalmente no digo esto, pero necesito que seas valiente por mí. No puedo derrotar a esta cosa sin ti. Y si me enfrento a otros en áreas abiertas como esta, necesito que seas mis piernas y corras lo más rápido que puedas. ¿Harías eso por mí? ¿Por María? Agro mira a Sombra, luego al lecho del lago y luego de nuevo a Sombra. No le gustó nada. El miedo a lo que había dentro estaba abrumando su frágilmente. Pero luchó y puso su casco en el suelo. A veces, un caballo tiene que hacer lo que tiene que hacer. Cruzó el puente trotando con cuidado y entró en el lecho seco del lago. Cuanto más se adentraba, más coraje adquiría. Sin embargo, todo eso empezó a marchitarse cuando estuvo a escasos centímetros de ser atacada por el vapor caliente que brotaba de un geyser. El caballo negro se puso inmediatamente de pie sobre sus patas traseras y soltó un relincho aterrorizado. Sombra se agarró con fuerza de su crin mientras intentaba con todas sus fuerzas calmarla. Más géiseres empezaron a salir de las grietas del suelo frente a ellos.
Resultó que estaban parados en un campo minado. Un paso en falso y volarían en pedazos. Shadow explora el área, tratando de encontrar una ruta más segura hacia el coloso. Desafortunadamente para él y Agro, no había ninguna. La luz de la espada apuntaba a través de los géiseres. Basaran estaba del otro lado. Maldita sea. Solo hay un camino a seguir desde aquí. Directo, a Agro no le va a gustar esto, pensó para sí mismo. Shadow le da una patada suave en el costado, alentándola a seguir adelante, pero Agro no se mueve. Ella está demasiado asustada para mover un músculo. ¡Escucha! A mí tampoco me gusta, pero no hay otra forma de pasar. Tenemos que correr el riesgo y atravesar esos géiseres. Antes estabas preparada para arriesgar tus miedos para ayudarme a salvar a María. ¿Me estás diciendo que estás preparada para dar media vuelta y salir corriendo? Shadow alzó la voz, con la esperanza de sacarla de su miedo y darle la motivación para seguir adelante. Ella sacude la cabeza en respuesta. Entonces supera tus miedos y corre como si no hubiera un mañana. O de lo contrario no habrá un mañana para María. Ahora, ponte en marcha. Ordenó. Agro entrecierra los ojos y lanza un grito de batalla mientras se pone de pie sobre sus patas traseras una vez más, antes de correr hacia los campos de géiseres. Shadow la guía a través del lecho del lago, intentando con todas sus fuerzas determinar cuándo y dónde estallará el próximo géiser y guiar a su caballo alrededor de ellos. Uno de los géiseres explota a su derecha justo cuando están atravesándolo. El vapor caliente roza a Shadow, lo que lo obliga a emitir un gruñido lleno de dolor y cubrir su herida con su mano izquierda, mientras evita que Agro se estrelle contra algo con su mano libre. Sin su factor curativo, la herida siguió causándole dolor. Su tarea se había vuelto mucho más difícil, especialmente cuando se trata de escalar el coloso, lo que sabe que hará. Agro y Shadow finalmente logran pasar el campo minado y comienzan a acercarse a una extraña formación de rocas justo enfrente. Al principio, estaban emocionados. Finalmente, un lugar donde pueden recuperar algo de resistencia y Shadow puede atender su herida. Pero había un problema que no tuvieron en cuenta. A medida que se acercaban, notaron que las rocas se movían. Esas rocas resultaron ser el próximo coloso, Basaran. Su apariencia era idéntica a la de una tortuga gigante. Todo su cuerpo estaba formado por una armadura de piedra. Incluso su cabeza estaba completamente cubierta, a excepción de la parte superior, donde la espada revelaba que se encontraba su punto débil. Sus piernas eran como pilares de un castillo con un orbe redondo que actuaba como sus pies, casi idénticos a los de Gaius. Todo este tiempo había estado medio enterrado en el suelo durmiendo, solo para ser despertado por la presencia de la espada sagrada. Ni siquiera los fuertes sonidos de las explosiones de los géiseres pudieron despertarlo. Sus brillantes ojos azules y en espiral exploraron el área en busca de intrusos hasta que localizaron a las dos criaturas negras. Se tornaron naranjas a medida que la tortuga gigante avanzaba lentamente hacia ellos. Shadow hizo bien en no subestimar la falta de velocidad de este coloso. Su resistente armadura lo compensaba con creces. No veía forma de subirse a su lomo sin su habilidad para saltar alto o teletransportarse. Escalar se volvió más difícil con su brazo herido. No tuvo mucho tiempo para alcanzarlo, ya que notó que Basaran estaba levantando la cabeza, revelando 5 protuberancias puntiagudas debajo de su mandíbula. Las protuberancias comenzaron a brillar de color amarillo mientras arcos de electricidad salían de ellas. Era el mismo tipo de energía que Kuromori usó contra él. Agro, corre ahora. Gritó mientras le daba una patada en el costado, presionando al corcel negro para que corriera lo más rápido que pudiera en la dirección opuesta. El dúo logró escapar justo a tiempo cuando una enorme bola de energía se descargó desde las protuberancias e impactó el suelo a unos pocos pies detrás de ellos. Basaran puede ser más lento que los otros colosai, pero sus ataques de energía a distancia compensan ese error de tiempo. ¿Qué debería hacer? Si nos quedamos en un mismo lugar durante demasiado tiempo, nos bombardeará con toda la energía que esté acumulando. Pero aún necesito escalar su cuerpo para alcanzar el símbolo que tiene en la cabeza. Solo necesito descubrir cómo llegar hasta allí. Shadow miró rápidamente todo el lecho del lago, con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera ayudarlo a cumplir su misión. Pero pronto se sobresaltó al ver otro geyser que estallaba a unos pocos pies frente a él. Agro se detiene de golpe en un intento desesperado por evitar que lo hirvieran. Eso es. Usaré los géiseres. No lo matarán, pero deberían herirlo lo suficiente para que baje lo suficiente para que yo pueda subirme a su espalda, dedujo.
Agro, regresa a los campos de géiseres. Agro lo mira brevemente confundido. Confía en mí, tengo un plan para lidiar con esa tortuga gigante. Simplemente haz lo que te digo y atráela al campo minado. A Agro no le gustó este plan, pero confió en Shadow y depositó su fe en él. Cambió de rumbo y atacó los géiseres mientras evitaba más ataques de energía de Basaran. Finalmente, el coloso logró alcanzarlos e hizo otro intento de destruirlos con un ataque a corta distancia. Pero cuando estaba a punto de desatarlo, un geyser estalló debajo de él, empujando ligeramente a Basaran hacia arriba. Gime de incomodidad cuando el vapor caliente golpea su suave y peludo vientre. La única parte de él que no está cubierta por una armadura. Al principio, esto parecía malo para Shadow. Esperaba que el vapor lo derribara para poder acceder a su vientre, pero Basaran luchaba contra el calor y trataba de obligarse a volver a bajar. Para que se derrumbe, Shadow tendrá que obligarlo a tumbarse de espaldas con un tiro bien colocado en el pie. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca, pudo ver un musgo brillante bajo sus patas que parecían pezuñas. Tensó su arco, sacó 2 flechas y apuntó a los pies de Basaran. Sus nervios estaban controlados mientras tiraba de la cuerda. Luego soltó la flecha del arco y se alegró de ver que había dado en el blanco. Basaran gruñó en respuesta y comenzó a perder el equilibrio. El vapor comenzó a disminuir, lo que obligó a Shadow a disparar la segunda flecha en su casco inferior izquierdo. Basaran soltó otro gruñido cuando su cuerpo comenzó a perder el equilibrio. El coloso terminó cayendo de espaldas, exponiendo su parte inferior al erizo negro. Agro corre junto al coloso, acortando la distancia lo suficiente para que Shadow salte de su espalda y se dirija directamente al estómago de Basaran. Sus manos agarran el pelaje con tanta fuerza como pueden. Una vez que mantiene su agarre, intenta abrirse camino hacia arriba. Pero la quemadura que recibió antes hizo que se soltara temporalmente y casi perdiera su control. Eso no detuvo la forma de vida definitiva. Sonrió y mostró el dolor mientras prácticamente saltaba por su parte inferior hasta llegar inevitablemente al otro lado. Basaran luchó un poco hasta que finalmente logró ponerse de pie. Sombra se apresuró a cruzar el borde de su caparazón de piedra y se agachó entre los huecos de la armadura que permitían al coloso moverse. Una vez que se puso de pie, Basaran ve a Agro retrocediendo rápidamente e intentando salir de los campos de géiseres. Comenzó a cargar sus ráfagas de energía nuevamente creyendo que Shadow estaba con ella, cuando en realidad estaba bajando por su espalda hasta la parte superior de su cabeza. Basaran echó la cabeza hacia atrás cuando estaba a punto de disparar otra ráfaga, pero la ráfaga acabó explotándole en la cara tras sentir una dolorosa punzada en la carne de la parte superior de la cabeza. El coloso tortuga rugió de dolor. El culpable de su sufrimiento era Shadow del Geog, que acababa de dispararle una flecha a la cabeza. Debería haber pensado que no sería suficiente para matarlo, pero al menos ahora su atención estaba centrada en él. Saca la espada sagrada y la sujeta con fuerza mientras Basaran sacude la cabeza de un lado a otro, tratando de derribarlo. Tan pronto como sus movimientos disminuyeron, Shadow hundió la espada profundamente en el centro del símbolo brillante. Basaran gimió de dolor cuando las cuencas de sus ojos se oscurecieron y su cuerpo golpeó el suelo, tapando varios de los géiseres. Del agujero que tenía en la cabeza salió humo negro que empezó a consumir el cuerpo. Había llegado el momento de salir corriendo, pero Agro estaba demasiado lejos del alcance para oír sus silbidos. De todos modos, no importaba. Todo lo que tenía que hacer era quedarse quieto y esperar a que los tentáculos lo poseyeran y lo enviaran de vuelta al santuario. Agro mira hacia atrás a Shadow mientras los tentáculos entran en su cuerpo y toman posesión de él. Ella decidió dejar que eso sucediera, ya que sabía que lo encontraría nuevamente en el santuario. Y como siempre, de alguna manera él la vencería allí una vez más. ¿Cómo lo hace? Se preguntó. Capítulo 12. Dirge. El equipo Chaotix finalmente estaba en el camino correcto para localizar la aldea oculta de los remanentes del clan Coloso. Después de infiltrarse en la guarida del Dr. Eggman, prácticamente lo obligaron a cumplir con sus demandas a menos que quisiera recibir otra paliza sería de Charlie. Sin muchas opciones, les cuenta todo lo que sabe sobre Shadow y cómo planea traer de vuelta a Maria Robotnik de entre los muertos. Espio recordó haberla visto en un antiguo registro de video que él y los demás encontraron guardado en la base de datos del ARC. En el que Gerald le contó a Shadow su verdadero propósito y le dio el aliento que necesitaba para derrotar a los Black Arms. A partir de ahí, Vector puede deducir que la misión de Shadow y la desaparición de Tails y los demás están relacionadas, lo que obliga a Espio a darse un golpe en la frente. Ya lo había deducido hace mucho tiempo.
Eggman les ofrece prestarles su cápsula como una forma de finalmente pagarles por sus servicios y rescatarlo de Metal Sonic. Pero Vector le aseguró que no sería suficiente. Él y su equipo esperarán el pago completo de él una vez que termine su misión de rescate. Ahora, a kilómetros de altura, en el cielo azul lleno de nubes, el equipo Chaotix estaba volando la cápsula de Eggman en dirección a la aldea del clan Coloso indicada por el dispositivo de rastreo. Vector estaba en la cabina, manejando la conducción. Espio y Charmy estaban colgados de las alas a los costados. Charmy se sorprendió de lo rápido que el engreído cocodrilo logró descubrir cómo operar la cápsula y, de alguna manera, mantenerla en posición vertical sin estrellarse. Él y Espio incluso hicieron una apuesta sobre si los llevaría allí sanos y salvos o no. Si ganaba, Espio le permitiría lanzar una de sus estrellas ninja. Pero si perdía, tendría que permanecer en silencio durante el resto del viaje. Y, para su disgusto, Espio estaba ganando. ¿Ya llegamos?, preguntó Charmy aburrido. Deja de quejarte, Charmy. Vector mira en su dirección brevemente mientras mantiene la vista fija en el camino que tiene por delante. Esto no es un viaje por carretera, es una misión de rescate. Además, esta cosa va a toda velocidad. No irá más rápido. Charmy gruñe de fastidio. Ya lo sé. Estoy muy aburrida. Bueno, encuentra una manera de entretenerte, le ordenó Vector, con la esperanza de callarlo por un rato. Un silencio incómodo se apoderó del trío mientras se dedicaban a sus propios dispositivos. Espio estaba observando el rastreador, diciéndole a Vector que siguiera las direcciones que señalaba la pequeña flecha. Vector estaba concentrado en volar la cápsula. Y Charmy todavía estaba aburrido. Soltó un suspiro dolorosamente largo para ilustrar lo aburrido que estaba. Hasta que decidió entretenerse haciendo un sonido de estallido insoportable con la boca. Espio y Vector se estremecieron en respuesta. Charmy estaba empezando a ponerlos de los nervios cuando siguió repitiéndolo. Espio trató de acallarlo manteniendo su atención en el rastreador. Lo acercó a su cara para que el pitido fuera más fuerte que el estallido de Charmy. Preferiría escuchar eso que a su compañera abejita. Desafortunadamente para Vector, no tuvo ese lujo. Lo que es peor, Charmy estaba justo a su lado, por lo que podía sentir las vibraciones atormentadoras que emanaban de la boca de Charmy cada vez que hacía pop. Se quedó mirando mostrando los dientes con ira y fastidio. Si sigue así, puede que se vuelva loco. Uf. Por 5 minutos. ¿No podrías ser tú mismo, por 5 minutos? Le gritó, asustando a la abeja de 6 años. Vector recupera la compostura y vuelve a pilotar la cápsula. Pero el travieso Charmy se tapa la boca para contener la risa, ya que decidió jugar con fuego y fastidiarlo aún más. Se acerca lentamente a Vector y coloca su boca directamente al lado de su oreja. Mantiene la calma y la risa mientras suelta un último estallido justo en el agujero de la oreja de Vector. «Ah. ¿Ya llegamos?», rugió Vector. «Sí. Nos estamos acercando a donde nos señalan los rastreadores», le aseguró Espio. «Justo a tiempo». Si esto hubiera ido a más, Vector habría amenazado con arrancarle las alas a Charmy de un mordisco. «Oh, finalmente», expresó Charmy. Vector aceleró suavemente, lo que permitió que la cápsula descendiera hacia el amplio bosque que se encontraba debajo. A medida que descendían, Vector tuvo que realizar maniobras evasivas para evitar chocar contra los numerosos árboles que se encontraban debajo. Espio y Charmy se agarraron con fuerza a las alas y apartaron la mirada de las diversas hojas y ramas que los rozaban mientras se acercaban al suelo del bosque. La cápsula aterrizó al pie de la montaña donde se encontraba el pueblo. El trío de detectives salió de la cápsula y revisó sus alrededores. Hasta donde pudieron ver, estaban solos y no fueron detectados por los nativos de Chitna. Vector y Charmy decidieron esconder la cápsula de posibles ladrones empujándola hacia un par de arbustos. Luego cubrieron lo que quedó expuesto con hojas hasta que quedó completamente oculta. Espio estaba en lo alto de los árboles proporcionando vigilancia. Sostuvo el rastreador en alto para intentar localizar la fuente de su pitido desde arriba. ¿Ves algo ahí arriba, Espio? Vector lo llamó lo suficientemente fuerte para que él pudiera escuchar, pero no demasiado fuerte como para atraer alguna atención no deseada. Sí. Más abajo en la montaña está el lugar al que nos lleva el dispositivo. Usando sus acrobacias ninja, vuelve a bajar saltando de rama en rama. Síganme. El camaleón morado conduce a sus camaradas hacia el sur por la montaña. Pronto se encuentran con el avión de Tails, el Tornado. A diferencia de la cápsula que tomaron prestada de Eggman, estaba allí a la vista de todos para que cualquiera pudiera robarla.
Charmy voló hasta el avión para echar un buen vistazo a la cabina, pero terminó estrellándose de cabeza contra lo que parecía ser un campo de fuerza invisible. El joven abejorro se deslizó lenta y cómicamente hasta el suelo y cayó de espaldas. ¡Ay, eso me dolió! Se levanta y se da unos golpecitos en el casco. Menos mal que tengo protección para la cabeza, luego comienza a acariciar su antena. Pero no puedo decir lo mismo de mi antena. Parece que hay algún tipo de campo de fuerza que protege al tornado de los ladrones malvados. Muy inteligente, Tails, comentó Vector. Espío se acercó al tornado y estiró la mano para sentir la barrera. El pitido del dispositivo de rastreo se detuvo una vez que estuvieron lo suficientemente cerca. La proximidad del dispositivo y del propio tornado provocó que los sistemas de defensa del avión se apagaran, desactivando el campo de fuerza. Casi se tambaleó hacia adelante cuando no pudo sentirlo. ¿Se suponía que eso pasaría? Preguntó Charmy, preocupada de que hubieran cometido un error. Tails debe haber programado este dispositivo para apagar las defensas del avión cuando quien lo tenga regrese. Si no puede hacerlo, calculó Espío. Bueno, muchachos, esto crea un problema, dijo Vector, llamando la atención de todos hacia su líder. Ahora que desactivamos accidentalmente las defensas del tornado, uno de nosotros tendrá que quedarse atrás y protegerlo mientras los demás rescatan a su piloto y a sus amigos. ¿Oh, puedo hacerlo yo? Se ofreció Charmy emocionada. De ninguna manera, José. No podrías proteger un disco de alto secreto. Vector lo despide inmediatamente, añadiendo sal a la herida. Una tarea tan importante debería ser manejada por alguien independiente. Alguien confiable. Alguien grande e intimidante. Alguien, como yo. Charmy mantuvo la boca cerrada, tratando de contener la intensa risa que se acumulaba en su interior. Independiente y confiable eran dos cosas que nunca asociaría con Vector. Y aunque puede parecer grande e intimidante por fuera, por dentro es solo un bocazas, despreocupado y despistado con el corazón de un niño. Sin embargo, Espío aceptó que Vector protegiera al tornado. Su enorme tamaño no es solo para exhibirlo. Puede ser bastante despiadado en una pelea si la situación lo requiere. La mayoría está a mi favor, concluyó Vector para gran consternación de Charmy. Espío será quien se infiltre en la aldea oculta y rescate a Tails y los demás. Entendido. Espío asintió, aceptando su misión. ¿Y qué pasa conmigo, Vector? ¿Qué hago? Preguntó Charmy. Tú, Charmy, tienes el papel más importante de todos. ¿En serio? Respondió en un tono mucho más alegre que antes, curioso por saber qué era. Serás el señuelo. Usarás tu inocencia infantil para desviar la atención de los equidnas de Espío y de las celdas en las que los tienen encerrados. Y así, la sonrisa de Charmy se desvaneció y fue reemplazada por un ceño fruncido sin alegría. Qué poco importaba tener un papel importante. Una vez que todos entendieron lo que les correspondía, el equipo Chaotix tomó caminos separados. Espío usa su habilidad de camuflaje para volverse invisible y comienza a ganar mucha distancia del tornado saltando de árbol en árbol. Charmy agita sus alas tan fuerte como puede intentando alcanzarlo, aunque no estaba seguro de a dónde se fue el camaleón. Vector se paró junto al tornado y montó guardia con los brazos cruzados, manteniendo una vigilancia constante por si había algún peligro. Una vez que Basaran cayó, Shadow abandonó las llanuras del mundo real y fue llevado de regreso en el tiempo a la vida temprana de María Robotnik. El último recuerdo que vio fue que se habían mudado al Ark. Ahora fue llevado un par de años hacia su futuro. María tenía 7 años. Había vivido en el Ark durante 4 años. La mayor parte de esos años los pasó en el laboratorio de Gerald mientras él intentaba curar su enfermedad. Su abuelo y su equipo de científicos pasaban todo el día, todos los días, investigando la rara enfermedad y tratando de encontrar muchas formas de curarla. Shadow observó cómo María permanecía inmóvil sobre la mesa de operaciones con el brazo extendido, permitiendo que un científico tomara una muestra de su sangre. No podía imaginar qué pensamientos pasaban por su cabeza en ese momento. Tenía una expresión triste en el rostro. ¿Era porque su abuelo estaba demasiado concentrado en salvarle la vida como para pasar tiempo con ella? ¿O era algo más? Shadow echó un vistazo al laboratorio de investigación. El escritorio estaba lleno de muchos planes e ideas para curar a María. Todos tenían grandes X rojas, lo que implicaba que ninguno de ellos había funcionado. Ideas como carne de clon, reforzar su sistema inmunológico y mutar sus glóbulos blancos para producir anticuerpos más fuertes. Finalmente, María se aburrió de esperar a que Gerald pasara tiempo con ella, así que decidió dar un paseo por el arca.
Abuelo, voy a dar una vuelta por la estación. ¿Te parece bien? Gerald estaba demasiado inmerso en una discusión importante como para reconocerla, así que respondió con un simple sí, está bien. Ni siquiera miró hacia atrás cuando le respondió, lo que profundizó su descuido. Inmediatamente volvió a teorizar con su equipo. María se fue en cuanto obtuvo su permiso. Shadow optó por vigilarla, asegurarse de que estuviera a salvo. Aunque sabía que era imposible morir antes del día en que sucediera el evento, tenía curiosidad por ver cómo estaba antes de su creación. ¿Qué tal el proyecto Sombra? Shadow se quedó paralizado cuando estaba a punto de salir por la puerta. Hacía mucho tiempo que no escuchaba ese nombre. Era el nombre del programa de investigación que lo creó a él y al Biolizard, el prototipo que lo precedió. Su curiosidad le impidió darle la espalda a los científicos. ¿Qué opina, profesor?, preguntó uno de los científicos. Creo que esto es una pérdida de nuestro valioso tiempo y recursos, interrumpió otro científico. Hemos intentado muchas veces crear la forma de vida definitiva y no hemos obtenido resultados. Es imposible. No vale la pena volver a intentarlo. No estoy de acuerdo, argumentó el primer científico. Se volvió hacia Gerald. Piénselo de esta manera, profesor. Si logramos crear la forma de vida definitiva capaz de superar cualquier cosa todo, entonces podremos usar su sangre para sintetizar una cura para María. Esta forma de vida no solo la curaría a ella, sino al mundo entero. La humanidad podría liberarse de todas las enfermedades y el hambre. Piense en todo el bien que podemos hacer. Todas las vidas que podemos salvar si tenemos éxito. ¿Y si vuelve a fracasar?, afirmó otro científico. Si volvemos a llegar a un callejón sin salida, habremos desperdiciado tiempo y recursos que podríamos haber utilizado para curar a María en vano. Jugar a ser Dios no es el camino. Todos los científicos se vuelven hacia Gerald, esperando su respuesta sobre lo que deberían hacer a continuación. Él pensó en todos los pros y contras detrás de la idea del proyecto Sombra. Pros, si tienen éxito curarán a María y asegurarán un futuro más brillante para todas las especies en Mobius, Overlanders y Movianos por igual. Contras, fallar aumentaría las posibilidades de que María sucumba a su enfermedad y pierda la vida. Fue una gran apuesta. Sombra ya sabe que su respuesta será sí, aunque siente curiosidad por cómo comenzó el proyecto. Que alguien me pase todos los archivos que tenemos sobre el proyecto Sombra, ordenó Gerald a uno de los miembros de su equipo. Los científicos que se oponían a la idea temían que lo estuviera considerando, pero Gerald les aseguró que aún no había decidido. Lo que digan los archivos lo disuadirá de tomar una decisión. Abre los archivos de la base de datos del ARC sobre el proyecto Sombra. En su interior había varios documentos, fotografías y registros de vídeo de los primeros experimentos. La entrada reciente afirmaba que su último intento se había realizado con una especie de criatura parecida a una medusa. Las imágenes de vídeo mostraban a la criatura rompiendo la contención y provocando el caos en el laboratorio antes de explotar, manchando el laboratorio y a los científicos que vestían ropas de protección con una sustancia gelatinosa. ¿Ves?, interrumpieron los científicos. El único sujeto de prueba que teníamos para la forma de vida suprema terminó contaminando el laboratorio con sus entrañas. Llevó una eternidad limpiarlo. Los hombres involucrados tuvieron que ir al hospital debido a sus picaduras. Uno de ellos murió mientras que el otro quedó paralizado. Los ojos de Gerald estaban tan fijos en la investigación que quedaba pendiente del proyecto que ahogó cualquier queja de los científicos. Su cerebro estaba demasiado ocupado calculando qué había salido mal y cómo corregirlo. Hasta que se le ocurrió una idea que podría revolucionar el proyecto Sombra y convertirlo en algo mejor. Seguimos con la idea del Dr. Towers. Vamos a reiniciar el proyecto Sombra, anunció orgulloso Gerald. Muchos científicos se mostraron sorprendidos pero apoyaron el plan, pero los dos que no lo estuvieron expresaron su decepción con su líder. Le preguntaron por qué lo consideraría y cómo su participación marcaría una diferencia. Después de leer los archivos y ver las imágenes, descubrí que salió mal. Todos los primeros intentos se hicieron con la Turritopsis dohrnii, la medusa inmortal. El último equipo supuso que, debido a su capacidad de regenerarse en una nueva medusa, al tiempo que producía pólipos, podrían aprovecharla para los humanos. Pero las medusas no son formas de vida propiamente dichas. No tienen cerebro. No obedecen las mismas leyes de la vida que otras formas de vida animales. Para que el proyecto Sombra tenga éxito, necesitamos un animal que tenga propiedades curativas extraordinarias y un código genético que pueda empalmarse con el de los humanos.
Algo así como, Gerald hace una pausa mientras vislumbra un pequeño lagarto sentado dentro de una jaula en la esquina del laboratorio. Como un lagarto. Los demás científicos se dan vuelta y miran la jaula del lagarto. La joven científica del grupo empezó a entrar en pánico. Era su lagarto mascota, que mantiene cerca de ella mientras trabaja. Se lo llevó al espacio porque no soportaba separarse de él. Profesor, por favor. No a mi preciosa Lucky. Le suplicó, preocupada de que experimentara con ella y la convirtiera en un prototipo de la forma de vida definitiva. No te preocupes, no me refería a la tuya en concreto. Sé lo mucho que significa para ti. La científica relajó sus nervios, aliviada de que su amada mascota no fuera a convertirse en un sujeto de prueba. Pero conseguiré una muestra de su sangre. Clonaremos nuestro propio lagarto y lo convertiremos en nuestro primer prototipo oficial de la forma de vida definitiva. El Biolizard, pensó Shadow en voz alta. Muy bien, gente. Pongámonos a trabajar. Dr. Henson, consígame todo lo que se use para el proyecto Sombra. Dr. Beers, consígame una muestra del ADN de su lagarto. Y Dr. Russell, reúna los químicos que figuran en los archivos. Tenemos una última oportunidad. Vamos a crear la forma de vida definitiva, ordenó Gerald a su equipo. El proyecto Sombra ya estaba oficialmente en marcha. Shadow alcanza rápidamente a María, que estaba deambulando sola por los pasillos. La gente pasa a su lado, pero no le presta atención. La mayoría de ellos son científicos que trabajan en otros proyectos que beneficiarán a la humanidad a largo plazo. También había ciudadanos comunes, la mayoría de los cuales eran familiares de los científicos. Pero había muy pocos niños de su edad con los que pudiera hablar. Ella estaba tan sola como el vacío del espacio mismo. Por eso disfrutaba mirando la Tierra/Mobius desde la órbita. Shadow se sentía de la misma manera. En ese entonces, él no sabía nada sobre el planeta y se sentía tan solo como ella, por eso se volvieron tan cercanos. Solo se tenían el uno al otro para confiar. Hola. María se apartó lentamente de la ventana para dirigirse a quien se estaba presentando. Era la voz de un niño pequeño. Era un poco más bajo que María. Llevaba un polo rojo con ribetes blancos, pantalones cortos de color beige y marrón, calcetines blancos y zapatos rojos con una raya blanca en el centro y suelas blancas. Pero lo que lo hacía destacar entre los demás niños era su pelo corto de color lila y sus ojos heterocromáticos. Su ojo izquierdo era verde y el derecho marrón. Esos ojos delataron instantáneamente a Shadow. Este chico era la versión más joven del comandante de Gun. Lo había conocido una vez antes, cuando luchaba por descubrir la verdad de su pasado. El comandante lo culpó por la muerte de su familia y de María. En ese entonces, le dijo que aceptaría con respeto la justicia por su participación en la caída de Ark, incluso si no podía recordarlo en ese momento. Después de salvar la tierra de Black Dome y sus Black Arms, hizo las paces con el comandante e incluso lo invitó a su casa una semana después para disculparse por culparlo constantemente por lo sucedido. Luego le ofreció a él, a Rouge y a Omega trabajar para Gun como un grupo de trabajo especial, todavía bajo el nombre de Team Dark. Ese fue el día en que Shadow finalmente encontró su lugar en el mundo. Hola, ¿cómo te llamas? Le preguntó María al joven comandante del Gun. Abraham. Abraham Towers. Mi padre es uno de los científicos que trabajan con tu abuelo. Tú eres María Robotnik, ¿verdad? María asintió con una sonrisa. Tomó la mano de Abraham y se la estrechó. No pudo evitar mirarlo a los ojos, fascinada porque eran de dos colores diferentes en lugar de uno solo, como todos los demás que había conocido. Abraham se dio cuenta de que lo estaba mirando y apartó la mirada, avergonzado. ¿Mis ojos te parecen extraños, no? Preguntó preocupado. No, en absoluto, le aseguró. Me parecen muy bonitos. No sabía que una persona pudiera tener dos ojos de diferente color. Es hereditario en mi familia. Mi abuela lo tuvo. Se saltó a mi padre y pasó a mí. Mi madre dice que si tengo suerte en el futuro, mis nietos lo tendrán. Sea lo que eso signifique. María fue lo suficientemente inteligente como para entender lo que significaba. Este niño era solo 2 años menor que ella. No será hasta dentro de 10 años cuando su padre le dé la charla de adulto. María decidió cambiar de tema y le preguntó a Abraham por qué se le acercaba y le hablaba. Él le respondió que no tenía muchos amigos a bordo del Ark. Todos los demás niños eran mucho mayores que él y afirmaron que no tenían tiempo que perder con un bebé como él. María vio esto como una gran oportunidad para convertirse en su amiga.
Ella tampoco tenía amigos, así que ¿por qué no ayudarlo a sentirse aceptado y tener a alguien de su edad con quien crecer? Por más solitario que pueda ser estar en el espacio, al menos se tendrán el uno al otro cuando sus familias estén ocupadas. Entonces, ¿eso significa que ahora somos amigos? Preguntó Abraham, vacilante. Mejores amigos, respondió María con orgullo. Abraham prácticamente saltó de alegría. Estaba feliz de tener finalmente un amigo con quien pasar su tiempo libre. No más deambular solo por los pasillos, sumido en la soledad. El tiempo de Shadow en el pasado terminó en el momento en que María y Abraham anunciaron su nueva amistad a sus padres/tutores. Él estaba de regreso en el santuario de adoración en el mismo lugar donde Argo predijo que estaría. Ella coloca un par de ramas en el piso en forma de X justo debajo de donde Shadow está acostado. Ahora había 9 sombras de pie sobre él y la estatua de Basaran corrió la misma suerte que las demás. Las sombras desaparecen cuando Shadow recupera la conciencia. Sintió algo que le pinchaba la espalda mientras intentaba levantarse. Siente el suelo debajo de él y recoge las ramas que dejó Agro. Supo de inmediato que el caballo era el responsable. Pero lo que no podía entender era por qué ella perdería el tiempo burlándose de sus aterrizajes con una X. ¿Estaba jugando con él? ¿O solo le estaba diciendo que este lugar era donde siempre terminaba después de derrotar a un coloso? Sea como fuere, a Shadow no le importó. Se recompuso a sí mismo y a su arco y flechas descartados. Le habían sido de gran ayuda contra Basaran. Los conservará para los colosai restantes en adelante. Mientras se colocaba el arco en el brazo y sobre el hombro derecho, gruñó de dolor cuando sintió que la cuerda del arco rozaba la quemadura que había recibido de la explosión de vapor caliente durante la pelea con Basaran. Examinó su herida y era justo lo que había temido. La siguiente habilidad que había perdido era su factor de curación. Era más débil de lo habitual durante la batalla, pero ahora había desaparecido por completo. Cualquier herida que recibiera a partir de este punto en adelante sería fiel si no se trataba a la antigua usanza. Con medicinas y vendajes. Ninguno de los cuales tiene encima en este momento. La voz de Dormin resuena desde arriba, asustando a la forma de vida suprema. Mira hacia arriba y espera a su próximo enemigo. La luz del sol brilla sobre la estatua del próximo coloso. Era un coloso con forma de serpiente que se llamaba Dirge, como estaba escrito en la placa de piedra en la parte inferior. Tu próximo enemigo es una duna de arena aislada, sus huellas están bien ocultas, sacudiendo la tierra, su mirada está sobre ti. Shadow se mete 2 dedos en la boca para silbarle a Agro que vaya hacia él. El corcel negro respondió al instante y esperó a que su amiga la montara de nuevo. Pero primero, Shadow necesitaba curarse la quemadura antes de que le causara más problemas en su próxima batalla. Abre su morral, mete la mano y saca uno de los 3 elixires que había preparado para darle un impulso de fuerza y resistencia. Iba a guardarlos hasta que las cosas empezaran a ponerse mucho más difíciles en el camino que tenía por delante. Vierte un poco de ese líquido azul brillante, una sustancia gelatinosa, sobre la quemadura y se la frota. Es una sensación extraña, pero parece que está haciendo lo que él espera. Está enfriando la quemadura, lo que le permite mover el brazo libremente de nuevo. Luego bebe el resto del elixir y vuelve a colocar el frasco, ahora vacío, en la bolsa. El cuerpo de Shadow comenzó a brillar de color azul como resultado de que el elixir ejerciera sus propiedades en su sistema. Se sintió como si una oleada de energía corriera por su cuerpo. De repente, estaba lleno de energía. Era como si acabara de tomar un esteroide y su fuerza física hubiera aumentado más allá de los niveles normales. La sensación solo duró unos segundos, mientras el resplandor azul se desvanecía y su cuerpo comenzaba a calmarse. Shadow respiró profundamente un par de veces para calmar sus nervios antes de finalmente subirse a la espalda de Agro y cabalgarla fuera del santuario. Agro mira al erizo negro, preocupado de que pueda resultar herido después de tomar ese elixir. Tranquilo, caballo, estoy bien, dice mientras mira hacia su hombro derecho, donde se quemó con los géiseres. Fuera lo que fuese, pareció haber hecho el trabajo que decía el libro. Menos mal que fuiste muy minucioso con los ingredientes. Si me hubieras dado demasiado o muy poco, podría haberme matado en mi estado de debilidad, especialmente ahora que he perdido mi factor curativo. Agro se aleja de él avergonzada. Ella ni siquiera había considerado esa posibilidad. La verdad era que simplemente tomó al azar los ingredientes enumerados en las notas, sin siquiera pensar en cuánto había adquirido. No tiene sentido llorar por eso ahora. Lo importante es que funcionó. Debería hacer que la próxima pelea sea un poco más fácil.
Mientras seguían la luz de la espada, el estómago de Shadow empezó a rugir, lo que todavía era una experiencia nueva para él. Tenía hambre. No podía ignorar los gritos de su estómago pidiendo sustento, incluso si quería hacerlo. Le ordena a Agro que se detenga al costado de un arroyo cercano a la derecha del santuario. Lo siguieron hasta que encontraron un lago enorme a unos pocos metros de donde luchó contra Barba. Cuando estaban en la orilla del lago, Agro decidió recostarse y descansar mientras Sombra se bajaba de su lomo y caminaba dentro del agua hasta que le llegaba al tobillo. Sacó su arco, sacó una flecha y apuntó al agua. Esperaba atrapar un pez y cocinarlo al fuego para comer. En este caso, su paciencia era realmente digna de confianza, ya que pescar había resultado ser mucho más difícil de lo que había previsto. Falló 4 veces al intentar atrapar un pez. Cuanto más gruñía su estómago, más frustrado se sentía. No puedo creer que esté a punto de decir esto, pero desearía que Big the Cat estuviera aquí para darme una mano. Shadow se estremeció en respuesta a lo que acababa de decir. ¿Realmente acababa de decir eso? No podía creerlo. Se sintió aliviado de saber que no había nadie cerca para escucharlo decir eso. Y Agro no sabía quién era Big, así que dudaba que ella lo cuestionara. Agro se quedó allí tumbado mirándolo mientras intentaba pescar un pez. Shadow se dio cuenta de que ella lo estaba mirando y decidió hacer algo que nunca pensó que haría en su vida: contarle la historia de su vida a un caballo. Pero no lo hizo porque quisiera, sino para pasar el tiempo mientras pescaba un pez. Eso era lo que se repetía a sí mismo. Por si te lo estabas preguntando, Big es alguien que conozco en mi tierra. Es un gato gordo y molesto que solo piensa en pescar y en su rana mascota. No hablo con él. En realidad no hablo con nadie cuando no se trata de salvar el mundo, no soy de charlar de cosas sin importancia, así que no leas demasiado. Esto es algo que haré una sola vez para pasar el rato mientras me aseguro mi comida. Dispara otra flecha al agua, pero vuelve a fallar el pez. Maldita sea. Mientras preparaba otra flecha para otro intento, Shadow le cuenta a Agro sobre las otras personas en su vida. Estaba su doble, Sonic, a quien originalmente veía como una copia inferior de él, pero a quien con el tiempo llegó a respetar como aliado. Knuckles y Tails, que eran parte de su equipo. Ambos por los cuales Shadow siente respeto. Amy, de la que no tenía una opinión aparte de que puede ser un poco molesta cuando se obsesiona con Sonic. Aunque pudo ayudarlo a recordar el verdadero propósito que le prometió a María momentos antes de que muriera. Siempre la apreciará por eso. Tiene debilidad por Cream y le gusta estar cerca. Algo en su naturaleza linda lo ayuda a recordar lo hermoso que puede ser el mundo y su gente. Silver y Blaze también los aprendió a respetar. Blaze una vez hizo un gran sacrificio para salvar el futuro de las llamas de Iblis. Le recordó el sacrificio que hará una vez que complete el ritual. Y vio a Silver como un aliado admirable, aunque desarrolló un poco de rivalidad con él con el tiempo. Silver todavía guardaba un pequeño rencor por la humillación que le infligió cuando usó control del caos para ralentizar el tiempo lo suficiente como para darle una patada en la nuca. Pero a ninguno de ellos podría respetarlo y apreciarlo más que a Rouge 123 Omega. Los miembros de su equipo oscuro. Siempre estuvieron con él desde que Rouge lo despertó por primera vez de la cápsula en la que Eggman lo mantuvo después de su caída de la órbita durante las secuelas de detener el ar de caer a la Tierra y destruir toda la vida. Mientras termina esa historia, Shadow finalmente logra sesgar un pez con sus flechas y saca la flecha del agua con el pez todavía empalado en ella. Pronto reúne un par de piedras y ramitas para hacer una fogata. Pero la forma en que enciende el fuego le intriga a Agro. Usa la espada sagrada para enfocar las vigas separadas y prender fuego a la pila de ramas. Coloca la flecha con el pez muerto sobre ella y la hace girar hasta que se cocina de manera uniforme. Mientras esperaba que le cocinaran la comida, continuó contándole a su caballo la historia de su vida hasta el día de hoy. Recordando los eventos pasados de cuando Eggman lo despertó por primera vez y se sacrificó para detener la caída del mencionado Ark. Fue revivido por Eggman y luego liberado por Rouge sin ningún recuerdo de su pasado. Hasta el día en que los Black Arms invadieron la Tierra y fueron derrotados por él. Desde ese día, había sido visto como un héroe a los ojos del mundo en lugar de la superarma mortal que Black Dawn lo hizo parecer. Aunque no lo demostraba, Agro entendía cada palabra que decía. Shadow sabía que ella era sabia a pesar de ser un caballo normal. Entendía el peso de lo que había pasado el erizo negro para proteger al mundo y cumplir su promesa a María. Puede parecer nervioso por fuera, pero tenía un corazón fuerte. Ella lo supo el día que la liberó de su trampa. Por eso había permanecido a su lado todo este tiempo.
Compartía las esperanzas de Shadow de revivir a María y con gusto daría su vida para ayudarlo a hacerlo. ¿Por qué sigues ayudándome?, le preguntó Shadow. Finalmente has visto de cerca de lo que son capaces estos colosos. Casi te destruyen los disparos de energía de Basaran. Y aún así, todavía deseas ayudarme. O eres muy valiente o muy tonta, comentó mientras le daba un mordisco al pescado cocido. Agro baja la cabeza. No se sintió ofendida por lo que dijo, pero se estaba planteando esa misma pregunta. ¿Por qué estás tan interesado en ayudarme a llevar este ritual hasta el final? ¿Qué obtienes tú a cambio? Agro soltó un pequeño relincho antes de levantarse de nuevo. Escudriñó el suelo en busca de un palo. Una vez que encontró uno lo suficientemente grande, comenzó a arrastrarlo hacia el suelo. Estaba tratando de deletrear su respuesta en el barro junto al arroyo. Cuando terminó, Shadow tragó su bocado actual y examinó la escritura en el barro. La palabra amigo estaba desplegada frente a él. Supuso que esa era la respuesta a su pregunta. ¿Estás diciendo que me estás ayudando porque soy tu amigo? Agro asintió levemente. Nunca te pedí tu amistad. Soy la forma de vida suprema y tú eres solo un caballo normal. Nuestra asociación era necesaria para mi misión. Deberías volver con tu propia familia cuando esto termine. Argo gimió de tristeza, dolida por lo que acababa de decir. Luego usó el palo para escribirle su respuesta. Cuando terminó, las palabras sin familia. Perdido. Solo aparecieron en el barro. Shadow remata el pez, arroja sus espinas al lago y vuelve a colocar la flecha en su carcaj. Mira las palabras y luego en dirección a Agro. ¿No tienes familia?, repitió. ¿Los perdiste cuando eras un potrillo? Agro asintió lentamente. Una lágrima solitaria le corrió por la mejilla izquierda mientras se alejaba de Shadow y miraba el agua. Ahora entendía por qué había estado con él tanto tiempo. Estaba completamente sola. Se había separado de su manada cuando era joven y terminó vagando por la naturaleza durante la mayor parte de su crianza. Él y María fueron la primera compañía que tuvo desde entonces. No estaba seguro de qué decir ahora. Ni siquiera él era lo suficientemente cruel como para no importarle y decirle que lo dejara una vez que ya no fuera útil. Antes no le importaba lo que sucediera. Supuso que sería una buena primera amiga para María en la tierra una vez que resucitara. Pero enterarse de que tendría que dar su vida para salvarla de ella cambió las cosas. Tiene un propósito completamente nuevo para el semental negro una vez que su hechizo prohibido esté completo. Agro, mírame. Esperó hasta que ella hiciera lo que le había dicho antes de continuar. Después de que esta misión esté terminada, tengo una tarea importante que solo tú puedes llevar a cabo, quiero que cuides de María. Asegúrate de que regrese a casa con los demás sana y salva. Asegúrate de que tenga una buena vida. ¿Harías eso por mí? Agro se detuvo un momento para procesar la magnitud de la responsabilidad que Shadow le había otorgado. Era una gran exigencia para un caballo salvaje como ella, pero no la rechazaría. Ella se acerca lentamente al erizo negro y apoya la cabeza en su hombro izquierdo en un intento de abrazarlo. Shadow se quedó allí de pie, sin saber qué debía hacer. No era muy dado a abrazar. A menudo lo veía como una cursi muestra de afecto que no le servía de nada. Pero por alguna razón, no podía alejarse. Al principio duda, pero finalmente decide devolver el gesto y rodear su cuello con los brazos. Esta fue una experiencia extraña para él. Afortunadamente, esta no era la primera vez que abrazaba a alguien. Solo le hizo esto a otra persona. La chica de buen corazón a la que está tratando de revivir. Está bien, puedes soltarte ahora, le gritó a Agro, sacándola del momento y empujándola suavemente. Se aclara la garganta y vuelve a su tono serio habitual. Está bien, hemos perdido suficiente tiempo. Vayamos a nuestro próximo destino. Reúne sus cosas, apaga la fogata y se sube a lomos de Agro. Una vez a bordo, saca la espada sagrada una vez más y la hace girar hasta que las vigas más pequeñas convergen en una única y grande. Patea suavemente el costado del caballo, animándola a seguir la viga hasta el siguiente coloso. Los dos aventureros viajan a través de colinas en pendiente y terreno rocoso. Agro estaba haciendo todo lo posible para esquivar las rocas que sobresalían del suelo para no tropezar con ellas, mientras que Shadow vigilaba el rayo de la espada. Apuntaba hacia un abismo. A medida que se acercaban, Shadow notó que el mineral de hierro cubría las paredes rocosas a ambos lados del desfiladero. La tribu Echidna debe haber usado este desfiladero para extraer materiales para sus armas y otras cosas. Me pregunto cómo era la civilización en sus días de gloria.
Agro relincha para llamar la atención de Shadow hacia el camino que tienen por delante. Más adelante se encuentra la entrada a una enorme cueva. Allí es donde la luz los guía. Shadow patea el costado de Agro y le ordena que acelere mientras carga hacia la cueva. La luz de la espada se apaga una vez que ingresan a la cueva. Debían tener cuidado con sus pasos a partir de allí. Siguieron la cueva hasta que vieron una luz al final del túnel. La luz provenía de un agujero en el techo de la cueva. El duro se encontró en una gran cámara abierta llena de arena y pilares de roca. Shadow desciende de Agro y avanza lentamente hacia el centro de la cámara a pie. Escudriña con atención el área mientras desenvaina la espada una vez más. Los rayos del sol rebotan en los elegantes lados de la espada y apuntan el haz azul hacia el suelo, lo que hace que Shadow se detenga en seco. La espada dice que el coloso está aquí, pero no lo veo. Entrecierra los ojos mientras se toma su tiempo para mirar alrededor de la cámara. Debe estar escondido bajo tierra, tratando de tenderme una emboscada cuando baje la guardia. Agro estaba confundido por lo que estaba sucediendo y decidió trotar hacia él. El suelo comenzó a temblar bajo los pies de Shadow, lo que hizo que abriera los ojos de par en par y rápidamente miró al caballo que se acercaba. No corras hacia aquí. De repente, los temblores comenzaron a aumentar en actividad sísmica hasta que el siguiente coloso, Dirge, surgió del suelo a unos pocos pies de donde estaba Agro. El semental negro entró en pánico y retrocedió mientras el coloso se sumergía nuevamente en la arena. Su apariencia era idéntica a la de una serpiente, con las únicas características que tenía: aletas de tiburón de piedra en la espalda, púas en los costados y una cola blindada. Se parecía un poco a Idrus, excepto que este coloso era más bajo que el bagre y no tenía ojos visibles. También era el único coloso, hasta donde Shadow sabe, que tenía la boca abierta con mandíbulas. Una bestia aterradora de verdad. Puede que no tenga explosiones de energía como los dos últimos colosos reptiles, pero su boca abierta podría ser igual de peligrosa si no tenía cuidado con donde pisaba. Dirge da vueltas para atacar de nuevo. Shadow corrió tan rápido como sus piernas debilitadas lo permitieron, pero no fue lo suficientemente rápido para superar a la serpiente de arena gigante. Llama desesperadamente a Agro, quien responde de inmediato y lo agarra por la correa de la mochila, levantándolo del suelo cubierto de arena momentos antes de que Dirge salte con la boca bien abierta. Shadow la agarra de la melena y se tira de nuevo hacia su espalda mientras ella continúa corriendo. Dirge emerge de la arena una vez más y los persigue. Mientras se acercaba, Shadow se dio cuenta de que tenía ojos después de todo, solo que estaban cerrados en ese momento. Lo cual era extraño considerando que los otros colosos con los que luchó no tenían párpados. Pero eso no era importante en este momento. Necesitaba localizar la debilidad de Dirge, que asumió que estaba en algún lugar de su espalda peluda, ya que era la única parte de él que no estaba cubierta. Pero no puede llegar a ella si sigue retirándose bajo tierra. Afortunadamente, tenía un plan para evitar que lo hiciera. Sigue corriendo, Agro. Hagas lo que hagas, no te detengas. Le ordenó. Agro aceleró el paso mientras Shadow se daba la vuelta para enfrentarse al coloso que se acercaba. Sacó su arco y una flecha. Era difícil apuntar a caballo. Tampoco ayudaba que la arena blanda hiciera que correr fuera más difícil. Pero la forma de vida definitiva estabilizó su respiración, se mantuvo quieto tanto como pudo y apuntó a Dirge. Esperó hasta que su cabeza salió de la arena lo suficiente para que sus ojos quedaran expuestos. Una vez que los tuvo afuera, le disparó una flecha en el ojo, lo que le hizo rugir de dolor y acelerar el paso. Le disparó una segunda flecha en el otro ojo, cegándolo temporalmente y permitiéndole estrellarse de cabeza contra la pared de la cueva. Ahora era su oportunidad de atacar. Agro pasa corriendo junto al coloso, lo que le permite a Shadow saltar. Desenvaina la espada en el aire y localiza los dos símbolos en su espalda. Shadow apunta al que está más cerca de donde está a punto de aterrizar, coloca la espada sobre él y la clava profundamente en su cuerpo terroso. Dirge ruge de agonía mientras intenta quitárselo de encima. La batalla aún no había terminado. Aún quedaba un símbolo más que la forma de vida suprema debía apuñalar. Pero llegar a él se había vuelto más difícil ahora que Dirge se había recuperado de su aturdimiento y había comenzado a retirarse bajo tierra. Shadow sacó la cuchilla, agarró su aleta trasera y la sujetó con fuerza mientras se hundía de nuevo bajo tierra. Gruñó al sentir la arena presionando contra su cuerpo. Era como si lo estuvieran asfixiando hasta la muerte con enormes sacos de arena con alfileres y agujas que sobresalían de ellos. Fue realmente desagradable. Pero luchó contra la intensa presión y se aferró hasta que Dirge decidió resurgir.
Le asesta un par de puñetazos a la serpiente gigante en la espalda, con la esperanza de provocar una respuesta. Menos mal que todavía conserva su superfuerza. Un puñetazo humano normal equivaldría a que un insecto aterrizara sobre una persona. Apenas lo sentirían. Dirge inevitablemente reaparece e intenta sacudirse al erizo negro una vez más. Shadow se sacude la arena que se le adhiere y trepa sin esfuerzo por su espalda para alcanzar el último símbolo. Al darse cuenta de lo que estaba haciendo, Dirge estaba a punto de sumergirse nuevamente en la arena. Esta vez planea quedarse allí hasta que la pequeña plaga se ahogue o muera aplastada. Esta vez no. Declara Shadow y agarra la aleta superior. Usando su superfuerza, arranca la aleta tirándola hacia la derecha, provocando una oleada de dolor en todo el cuerpo del coloso. Dirge estaba tan distraído por el daño que no se dio cuenta de la pared que tenía frente a él y terminó estrellándose de cabeza contra ella una vez más. Shadow se desliza hacia abajo unos pocos pies hasta que está justo encima del símbolo. Termina esta pelea de una vez por todas con una puñalada final. El ojo de Dirge se cierra correctamente mientras las luces en sus cuencas se apagan. Su cuerpo se afloja y se desploma sobre la suave arena. Shadow toma un par de respiraciones profundas y descansa sobre su espalda que se estaba ennegreciendo debido al humo que se desprendía. En lugar de huir de él, Shadow decidió facilitar su trabajo y se tumbó sobre el coloso muerto. Los tentáculos negros entran en su cuerpo y Shadow vuelve a quedar en estado de coma. Agro observó cómo sucedía todo esto. Quería ver con sus propios ojos cómo se desarrollaba el proceso que lo llevó a desmayarse y despertar de nuevo en el templo. No esperaba que el cuerpo inconsciente de Shadow flotara en el aire junto con la espada y el arco durante unos segundos y luego desapareciera. Parpadeó confundida y miró a su alrededor, preguntándose a dónde había ido. Pero Shadow no estaba a la vista. Puede que ella no sepa dónde está, pero sí sabe a dónde fue. Lo van a enviar de vuelta al santuario de adoración. No había nada para ella allí. Agro se da la vuelta y corre por donde vino. Con suerte, llegará antes de que su amiga se despierte. Continuará.